Bienvenidos a Contrabatalla Noticias, una visión diferente de la actualidad, desde los eventos políticos hasta los acontecimientos culturales. Te brindamos análisis y opiniones que desafíen la narrativa convencional. Prepárate para terminar la semana con una mirada crítica y comprometida. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad, presentado por Fundación Escuela Libertad. Muy buenas tardes y bienvenidos a Contrabatalla Noticias, aquí en Contrabatalla Radio y Fundación Escuela Libertad. Un viernes más acompañándolos, nosotros desde el estudio y ustedes desde sus hogares, para que se enteren de lo sucedido esta semana en Colombia y en el mundo. Con el auspicio de Fundación Escuela Libertad, te presentamos los titulares en Contrabatalla Radio. Bueno, atención, porque este es un noticiero dedicado a hablar de lo que sucedió en la plenaria del Senado el día miércoles, en la que el Congreso le dijo que no a la reforma, a la consulta popular que proponía el gobierno de Gustavo Petro. Todos los ministros estaban muy cerca ayer del Congreso de la República, se veían caminando, se veían reuniones desde por la mañana. Vamos a ver cómo terminó, cuál fue el desenlace de lo que sucedió en el Congreso de la República, por supuesto. También hablaremos de lo que será el trámite que tendrá la reforma laboral luego de que el mismo Senado de la República aprobara la apelación para que volviera a discutirse y retomara su respectivo debate. También hablaremos de la reacción de Gustavo Petro frente a esta negativa a la consulta popular y, por supuesto, también del tema de Carlos Ramón González, quien la Fiscalía buscará imputar por cargos de corrupción relacionados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Quédese con nosotros. El día de hoy me acompañan Nicolás Goyeneche, Juan Alberto Oviedo y quien les habla, Juan Pablo Sánchez. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad. Empecemos por hablar de lo que fue la votación el día miércoles en el Senado de la República para la consulta popular, Juan Alberto. Así es, pues Colombia está de celebración porque el Senado colombiano rechazó por estrecho margen de 49 votos contra 47 la propuesta de consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro, que incluía las 12 preguntas sobre derechos laborales. La oposición, liderada por el Centro Democrático, celebró la derrota del gobierno, mientras que los senadores del oficialismo abandonaron muy molestos la plenaria después de unas discusiones muy acaloradas. Petro denunció un presunto fraude, según él, desde China, fraude que se daría durante la votación, alegando que se impidió registrar un voto a favor antes de cerrar la sesión. Un voto que de igual manera no hubiera cambiado la votación, hubiera ganado de todas maneras el no por un voto, que recordemos que la votación fue 49-47, y escuchemos lo que dijo la líder de la oposición, María Fernanda Cabal, sobre la votación del día de ayer en el Congreso. Hoy el Senado de la República demostró que defiende la separación de poderes. Hoy le demostró a Gustavo Petro que no es el dictador que él cree, que iba a usar 750.000 millones de pesos para hacer campaña, para seguir robando. Pues no se lo permitimos. Vamos a rescatar este país y en el 2026 le devolveremos la esperanza. De esta manera reaccionó la líder de la oposición, María Fernanda Cabal, quien el día anterior también había dado una muy buena intervención en el Congreso de la República, acusando a los congresistas que promovían esta consulta popular de no tener idea de los derechos laborales, puesto que nunca habían generado empleo en su vida. De esta manera, entonces la senadora Cabal se unió a los 49 votos que hubo en contra de la consulta popular, y es que, como Juan Alberto lo mencionaba, Gustavo Petro no aceptó la derrota, y es que tras el hundimiento de esta consulta, pues salió en una locución nacional a insultar, a victimizarse y a desconocer el Congreso. Llamó mañoso al secretario del Senado y acelerado al presidente Efraín Cepeda, recordemos, y de hecho en las redes de la senadora Cabal lo vi esta mañana, cuando Roy Barreras era presidente del Congreso y daba 50 segundos para votar. Entonces ayer ya no les gustó que lo hicieran y no lograron reunir los votos que Benedetti en la mañana había dicho que sí tenían los votos, y pues en la tarde vimos que no, lo vimos muy alterado, como veíamos ahorita en el apoyo durante la intervención de Juan Alberto. De la misma manera, el presidente Gustavo Petro convocó a cabildos abiertos en todos los municipios de Colombia, convocó a las centrales obreras, a la Minga,
a FECODE, a las juntas de acción comunal, a los jóvenes, a que se reunieran y salieran en masa, digamos, a pedirle al Congreso que aprobara la consulta popular, Nicolás. Juan Pablo, llama mucha la atención esa convocatoria a cabildos abiertos. Al presidente deberían informarle mejor sus asesores, y es que en los cabildos abiertos, al menos como están reglados en la ley estatutaria de mecanismos de participación ciudadana, no se pueden tomar decisiones de alcance nacional. Solo se pueden tomar decisiones de carácter departamental y municipal. No, y recordar también que Petro no fue el único que amenazó. También ayer a las afueras de la plenaria, del recinto de la plenaria del Senado, se escuchaba a congresistas como Alfredo Mondragón llamando a los jóvenes a las calles, diciéndoles que ni los militares ni los policías detenían al pueblo cuando el pueblo se decidía por algo. Esto asusta si lo tenemos en cuenta que Petro relacionó esto con la creación del M-19. ¿Qué estaba insinuando el presidente con esto? Y también el senador del Partido Comunes, antes FARC, Julián Gallo, también dijo que el pueblo tendría que salir a pronunciarse y a recordarle a los congresistas quién eran los que mandaban en Colombia, en este caso refiriéndose al pueblo y a esas manifestaciones a las que siempre la izquierda ha llamado en nuestro país, que terminan por destruir ciudades, por crear bloqueos que perjudican sobre todo a los menos beneficiados de nuestro país. Vamos a un corte y ya regresamos con ustedes para seguir comentándoles lo que sucedió en el Congreso de la República. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presentado por Fundación Escuela Libertad. Bueno, y ahora hablaremos de lo que fue ayer, el día miércoles, el Congreso de la República que aprobó la apelación para la reforma laboral. Nicolás, ¿qué viene ahora para esta reforma? Pues Juan Pablo, es que el hundimiento de la consulta popular no fue gratuito, fue precisamente la decisión de la apelación la que cambió las cuentas del gobierno y la que logró que se archivara que se negara la consulta popular. Se revivió la reforma laboral, sin embargo, y se asignó por instrucción del senador y presidente del Congreso, Efraín Cepeda, a la Comisión Cuarta del Senado de la República, y ya eso ocurrió el miércoles. El jueves ya la senadora Angélica Lozano había designado ponentes. Son 8 ponentes: Aida Abella, del Pacto Histórico; John Jairo Roldán, del Partido Liberal; Carlos Meisel Vergara, del Centro Democrático; Juan Sami Merek, del Partido Conservador; Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical; Richard Fuelantala, de AICO; Angélica Lozano Correa, la propia presidenta de la Comisión de la Alianza Verde; y Juan Felipe Lemos Uribe, del partido de la U. Muchos nombres, Juan Pablo, familiares porque estaban negando la consulta, muchos nombres que se opusieron a la reforma laboral, de manera que esperamos que la ponencia se construya como mínimo con acuerdos importantes que recorten mucho del contenido de la reforma laboral que presentó el gobierno de Gustavo Petro, pero que permitan salir de alguna manera, de este conflicto que ha generado tanto la reforma como la consulta popular. Esperamos igual que hayan ponencias de archivo frente a la reforma laboral. Lo más probable es que esa posición la lidere el senador Carlos Meisel del Centro Democrático, que está liderando como partido y como senador la oposición ahora en la Comisión Cuarta de Senado. Fuelantala y Angélica Lozano, dos de los que el gobierno creía que podían apoyar la consulta popular, pero al final no votaron. También lo que usted decía, posiciones como las del senador Meisel. Pero Nico, para los que no recuerdan o no conocen bien el trámite legislativo, ¿cómo avanza esto? ¿Entra en primer debate? ¿Cómo avanza el trámite de esta reforma? La reforma, Juan Pablo, recordemos, fue aprobada por la Comisión Séptima de Cámara y por la plenaria de la Cámara de Representantes. Ya lleva 2 de 4 debates. Este sería su tercer debate. Lo archivó en su momento la Comisión Séptima de Senado y fue el resultado de la apelación. Lo que procede ahí es nombrar una nueva comisión que se encargue del proyecto. Fue la Comisión Cuarta y tienen previsto debatir en el recinto, al menos hasta finales de mayo, en el recinto de la Comisión Cuarta de Senado, para ya completar su tercer debate. Tienen que esperar 8 días más, rendir ponencia positiva o negativa para las plenarias, y será la plenaria del Senado la que defina. Tiene un cronograma muy apretado. Eso le quería preguntar, Nicolás, usted que es el conocedor del trámite legislativo, ¿los tiempos le dan? Los tiempos le dan, pero están justos. Si se dilata un día la discusión, si se retrasa porque se
desconfigura el quórum o en la comisión o en las plenarias, puede estar archivándose por el tránsito de legislatura, porque el proyecto solo tiene hasta el 20 de junio de este año 2025 para ser aprobado en sus 4 debates. Y falta todavía, Juan Pablo, una instancia que muy seguramente tendrá el proyecto, que es su conciliación, y poner de acuerdo a la Cámara de Representantes y al Senado, que se ha opuesto tanto a esta reforma, va a ser más complicado de lo que calcula el gobierno y de lo que calculan los ponentes, y en particular la senadora Angélica Lozano, que hace cuentas alegres de lo que puede pasar con la reforma. El Congreso demuestra aquí su responsabilidad también, Nicolás, de discutir temas sociales, y al negar, digamos, esa consulta popular, pues dice, igual vamos a volver a discutir la reforma laboral que viene justamente del gobierno, que lo que el gobierno buscaba era, como la habían hundido, pues darle esa potestad al pueblo. Pues el Congreso dice, ok, nosotros representamos también al pueblo, 18 millones de votos eligieron el actual Congreso, pues volvámosla a discutir, se puede negociar, se pueden llegar a puntos comunes, ya veremos cómo termina avanzando. Y Juan Pablo, le insisto, la única forma de que se cumpla este cronograma es que el gobierno ceda, y ceda bastante. De lo contrario, tendrá unas semanas de debates muy profundos en la Comisión Cuarta de Senado y en la plenaria. Muy seguramente va a tener que recortar el contenido del proyecto, limitarlo quizás a lo más esencial, a las verdaderas 12 preguntas o incluso menos, para generar consensos y que se pueda cumplir este difícil cronograma para el trámite legislativo de esta reforma. Bueno, Nicolás, y avanzamos con el siguiente tema, y es que el entramado de corrupción de la UNGRD no para en este gobierno, pues ahora la Fiscalía General imputará cargos a Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y hombre de confianza de Gustavo Petro, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de esta entidad. Pedirán cárcel, y lo que uno se pregunta en ese momento es ¿dónde está Carlos Ramón González? Pues recordemos que está fuera del país. La Fiscalía busca acusarlo de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. Todo esto mientras manejaba los recursos públicos de la Dirección Administrativa de Presidencia, una oficina que trabaja muy de la mano con Presidencia. Entonces se cree que Carlos Ramón González era esa pieza clave en este entramado de corrupción para tener informados a todas las partes. Entonces ya veremos qué avanza. Si se entrega a Carlos Ramón González y se presenta ante la justicia, ante el ente acusador, que es la Fiscalía, pues para responder por los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. Preocupante, porque recordemos que este escándalo se hizo justamente con la Unidad para la Gestión del Riesgo, que pretendía atender una crisis climática en La Guajira. Recordemos todo esto del tema de los canales de agua, las ayudas que se le iban a llevar a un departamento tan golpeado como ha sido el departamento de La Guajira, y donde las necesidades son bastantes. Pues esta plata se termina perdiendo y se termina yendo entre funcionarios, entre congresistas. ¿Gustavo Petro sabía? No lo sabemos. Hasta aquí toda la información del día de hoy en Contrabatalla Noticias, aquí en Contrabatalla Radio y Fundación Escuela Libertad. No olviden seguirnos en todas las redes sociales como @FesLibertad y @Contrabatalla Radio, para que vean todo el contenido diario. Hacemos batalla cultural, tenemos entrevistas, tenemos videos de coyuntura, noticias y pues por supuesto este espacio informativo alternativo para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad. Presentado por Fundación Escuela Libertad.